Y bueno, para cerrar esta parte de los paneles, ¿sí? Ese también es lo mismo. Nati. Hola. Buenos días. Disculpen que llegué más tarde, me perdí un pedacito. Pero el que no sabe es como el que no ve. Capaz que yo no veo y tampoco sé, pero me pasé de largo un cartel y me iba para Morón. Bueno, al final pregunté. Yo quería en primer lugar agradecer a los compañeros que me hayan invitado para plantear la temática de las escuelas técnicas. Dentro de este panel, que creo que es muy acertado porque, como se decía acá, la conducción provincial cacarea, se rasga las vestiduras contra el gobierno de Macri y todos sus representantes, pero después hacer no hace nada. Y creo que, tal como están las circunstancias, necesitamos meternos en esta problemática que es la especificidad de nuestro laburo. El gobierno ha insistido en que los sindicatos y los docentes no tienen que meterse a discutir políticas educativas. Estamos solamente para negociar o discutir condiciones de trabajo y salario. Claro, cuando lo hacemos somos unos egoístas turros que piensan solamente en sí mismos, corporativo, quieren ganar más cuando todos los demás son pobres. Discurso que también se parece al del gobierno anterior, ¿no? Nosotros éramos los ricos y nuestros alumnos eran los pobres. No éramos parte de una comunidad empobrecida de conjunto. Acá se nombró que había motivos sobrados para preocuparse por lo que va a pasar en la educación, entre otras cosas porque el ahora candidato, o bueno, cuando terminen las definitivas, el escrutinio definitivo, será candidato Esteban Bullrich. Y nosotros lo conocemos, lo hemos sufrido en carne propia. Entonces es para preocuparse. Y tiene que ver con lo que viene pasando en las escuelas. En particular en las técnicas. Yo me voy a enfocar ahí cosas que tal vez sean válidas para todas las ramas y todas las modalidades. Pero ¿cómo se expresa ahí? Este personaje que no tiene ninguna experiencia en educación salvo en intervenir en alguna cuestión comercial de las mismas, igual que Sanchezini, que es el que tenemos ahora en la provincia, son CEOs y representantes, unos de la Pearson, ¿no? El otro tiene, no sé, un máster. Máster son esos cursos que son un verso, son unas cuantas horas y con eso te dan una cartulina nueva. Pero yo creo que las aulas las ha transitado de alumno y me gustaría ver con qué eficacia las ha transitado este personaje. Ha sido eficaz para meterse donde está, digamos que no es ningún boludo. Digamos, si está muy arriba, tonto del todo no es. Lo que sí es muy malintencionado. Este señor dijo que había que educar a nuestra juventud disfrutar la incertidumbre, porque los trabajos que iban a ver en el futuro todavía no habían sido creados, y es posible que ellos mismos los crearan. Hizo todo un embrollo y yo digo, ¿desde cuándo la incertidumbre se puede disfrutar? Tendría que caminar un poco en serio los barrios y cuando alguien tiene la incertidumbre de si va a comer a la noche o al día siguiente, que me diga cómo se hace para disfrutarla. Tiene una perversidad sin límite ese tipo. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Y también tenemos incertidumbre en las escuelas técnicas, porque en realidad no dicen nada de lo que van a hacer. Hasta ahora no hay nada concreto, no podemos decir estamos en contra de esto que vas a hacer porque no lo dicen. Ahora están acelerando
la materialización final pareciera de las titularizaciones masivas de los docentes de escuelas técnicas que viene del año 2013, aquellos que estaban en talleres, TTP, OCC, todos esos inventos que habían metido con el polimodal, que tenían que tener 3 años de antigüedad, tenían que venir laburando desde 2010, bien. Parece ser que ahora se va a concretar. Pero ¿qué le aparece a los compañeros? Porque en todas esas materias, que son más o menos taller, no son talleres del todo, algunas sí, otras no, la inmensa mayoría tiene situación de revista de provisionales. Pero no son desplazables, porque esas no van a no son vacantes, como el resto de los mortales docentes provisionales. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Porque es un puñadito el que logró eso. Pasan a ser vacantes todas las provisionales que tenemos, ¿dónde vamos a ir a parar? Eso me lo preguntaban anoche. O sea, que hay una cantidad de compañeros importante que no saben cuál va a ser su futuro. Tampoco sabemos qué puede llegar a pasar. Lo que puede llegar a pasar sí lo sabemos, pero no está dicho. Lo que sí, el dato concreto es que Sanchezini, que viene de presidir el INET y subejecutar el presupuesto, se quedó con 2.400 millones de pesos, ejecutó durante el año 2016 nada más el 17%, que es de donde se financiaba lo que era el Plan Mejora. Después voy a explicar qué es el Plan Mejora. Tampoco estábamos de acuerdo, pero la cuestión es que se quedó con la poca guita que destinaban a las escuelas técnicas. La primera medida que toma, asume el primer lunes del receso, ese día asume y le pide la renuncia al director de Educación Técnica, que venía desde la época de WIS. No es que sea un lechado de bondades este muchacho, porque bancó toda la gestión del BIRS y después de Norita de Lucía. Muy bonita y muy grosera ella, todos juntos, que es la que nos empezó a recortar despiadadamente todos los mes a mes, a miles de docentes le recortó el pago de sueldo, cosa que se sigue rastreando, modificó cuestiones. Otra experta en educación, ¿no? Creo que contadora pública, venía o abogada. Es abogada. Abogada experta en economía. Ah, viste que había algo de economía. Si los mejores representantes que hemos tenido en educación vienen de la economía, no vienen de la educación. Salvo después de la chica esta que nombraste vos, de Cuidós, que esa era del ámbito educativo, con las cosas que decía, ¿no? Los demás son todos economistas. O sea que miran la educación como si fuese una empresa. Algunos tendrán distintas orientaciones, pero no se sale del ajuste en la educación. Algunos tendrán amigos en un lugar de Europa y otros los tendrán en otro lugar de Europa. Los titiriteros pueden estar en distintos lugares, pero estos no dejan de ser títeres de cuanta potencia imperialista que van intentando reprimir en nuestro país. Voy al tema de qué era el Plan Mejora. El Plan Mejora era la forma que teníamos de poder acceder a tener por ahí 2 o 3 turnos en la escuela, con un trámite que demoraba más o menos 2 años. Varios meses para hacerlo, para prepararlo, armar un proyecto, hacer que te lo aprueben, lo revisaban, iban, venían. Cuando ibas a comprar las cosas, resulta ser que habían cambiado los precios. Había que disfrazarlo y hacerlo. Entonces ellos dicen, ven que nos interesa
la educación técnica estamos poniendo plata. Pero ¿por qué a quién se le ocurre, como decía el Chino Hernández, compañero de las artes, dice, en ninguna escuela uno tiene que hacer un proyecto para decir que quiere comprar tizas. Va de suyo que en la escuela se hizo tiza. Bueno, hay algunas modernas que tienen pizarrón blanco, usamos marcadores y los ponemos nosotros. ¿Por qué en una escuela técnica que necesita maquinarias y herramientas tenemos que justificar que tenemos que comprar maquinaria y herramientas? Por lo tanto, digamos, te doy, pero te doy a cuenta gotas. Nosotros en la escuela de la cual soy delegado, en la técnica 2 de Villa Elisa, logramos comprar 4 tornos. Pero resulta que los grupos de trabajo son de 10. También es una burrada. No se puede estar en un taller con 10 chicos al mismo tiempo trabajando. Es muy riesgoso para ellos. Y es muy difícil poder hacer una práctica como corresponde hacer. Con seguridad y con el docente pidiendo actuar con ellos sobre la cosa que se quiere transformar. Bien. Eso ahora Sánchez Cini lo eliminó cuando estuvo. De hecho, en la práctica, porque no es cierto que cumplan las leyes. No lo cumplen, no cumplen con los presupuestos. Son presupuestos escasos y que después tampoco los ejecutan. Entonces se ha generado toda una situación a partir de estas cosas, de que cambian, la primera medida es cambiar las autoridades que están, porque tienen diferencias entre ellos, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y con los dichos que tienen, a uno lo hace pensar que esta historia ya la vivimos. Cuando vino la reforma menemista de la educación y se empezó a hablar explícitamente y abiertamente de la mercantilización y nos trataron, los directivos eran gerentes, los pibes eran productos, los padres eran los clientes y nosotros no se sabe qué éramos. Tal vez material sobrante. Y estos vuelven a repetir las mismas cosas. Entonces decimos, claro, Menem fue un nieto que se asoció con los grandes empresarios, fue empleado de ellos. Y estos no es que heredan a Menem, estos son esos grandes empresarios. Digamos, es el mismo negocio, pero ahora lo vamos a atender nosotros en vivo y en directo. Los CEOs son gerentes, pero son gerentes recontraencumbrados, son los propios dueños, cobran en acciones. Y eso es lo que tenemos. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande en las escuelas técnicas. ¿Qué va a hacer de nosotros? Acá, como se decía, quieren formar para el mundo del trabajo. ¿Cuál es el mundo del trabajo que conocen ellos? El de la superexplotación. No es el mundo del trabajo que piensa uno, donde el trabajo no sea alienante, sino sea instrumento de autocreación y de producción colectiva. No es lo mismo que los trabajadores decidamos qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye, ahora que por ahí nos van a entrenar, como hay muchos robots, a apretar 3 teclas y cuando te olvidaste de eso te cambian por otro. En la poca industria que hay en la Argentina. Porque lo que viene sucediendo es que la fuente de trabajo donde iban a trabajar nuestros alumnos de las escuelas técnicas eran las pequeñas empresas. Es sabido que se empleaba desde hace mucho tiempo, más o menos el 75% de la mano de obra estaba ocupada en pequeñas empresas. Esas son las que están cerrando, las que no existen, las que vienen cerrando desde hace 30 años. Y cada uno le agrega un poco más. El otro día, esto da para charlar mucho. Es la problemática que tenemos como educadores, pero además la particularidad de la escuela técnica. Hay muchas cuestiones para discutir.
Yo para, como quedan los 3 minutos del papelito, el otro día en la reunión de delegados en La Plata tuvimos la visita de Raúl Calamante, que fue a la tarde, se perdió el turno mañana, no sé por qué, que fue a propagandizar lo importante que era. Perdón, ¿quién es? No lo conozco. Calamante es un de la Secretario directiva, de Interior del Subtema Provincial, sí. no tiene el cargo. Es uno de los dirigentes máximos, de la cocina chica, se dice, del núcleo duro, junto con Baladén. Vino a decir la importancia que tenía que logremos meter a Yaskin en la Cámara de Diputados. Yo digo, bueno, si Yaskin lo único que hizo en los últimos 12 años fue aplaudir, digo, no sé qué va a ir a hacer a la Cámara. Como ahí no se planteaba nada, los informes que hace la conducción celeste son siempre aburridos, largos, tediosos y no sirven para un corto. Y prometen que va a haber tal vez una movilización, que sé yo qué. Planteamos estas cuestiones. Ahí no le di bolilla, no hubo tiempo ni nada, hablé como media hora, digo, pero no voy a dejar de hablar de la educación técnica que queremos por lo menos los que laburamos. Que sabemos que si no tenemos un país que tenga un desarrollo industrial propio, que sea independiente, no va a ser necesario tener escuelas técnicas, porque ellos no necesitan técnicos. El técnico que sepa hacer, pero que sepa por qué hay que hacer, de dónde vienen las cosas y por qué su acción de transformar la materia necesita de conocimiento. El técnico es un tipo que resuelve problemas, no que aplica recetas. Tiene que analizar, o sea, tiene que tener un conocimiento teórico y práctico que desde que está Menem, desde que estuvo, perdón, por suerte no está. Está todo arrugado, uno solo no se vuelve viejo también. Hicieron, digamos, es contradictorio eso de educar para los saberes para el trabajo y al mismo tiempo haber hecho bolsa en su momento los talleres, que si hoy existen es el resultado de una larga lucha de los docentes. Por eso vuelven a existir, pero están limitadamente existen. Digamos, no tienen un desarrollo pleno, tienen pocas horas de taller. Una escuela técnica sin taller no tiene de dónde arrancar su conocimiento. Si no, termina siendo la teoría se transforma en retórica. Es pura palabra, ladrillos dibujados en un pizarrón, nunca agarrados. Y esas cosas son las que tienen que cambiar. Para lo cual vamos a tener que enfrentar. Y en esa reunión de delegados, la conducción provincial dijo, sí, por supuesto. Y digo, ¿solo votos? No. Todos vamos a votar contra máquinas. Estábamos ahí. Ahora, con la votación solamente no alcanza, compañeros, si no ponemos nuestra fuerza, como hemos venido haciendo en la calle, en la ocupación de edificios o en la medida que se tome, no vamos a lograr nada. No hay una sola conquista en la historia del movimiento obrero y de los docentes en particular que venga llovinada desde arriba. Nunca nadie nos regaló nada. Esa la vamos a tener que ganar, como sabemos, ganando las cosas los que estamos acá, que es peleando, luchando, organizándonos, apoyado en la asamblea de escuela, donde todo el mundo pueda opinar y decidir, que ahí es donde reside nuestra fuerza y con la cual podemos ir logrando conquistas. No totales. Totales será cuando los podamos voltear y tener un gobierno diferente, donde seamos nosotros todos los que decidamos. Bueno, corto, porque ya me da intimado. A todos.